Roma, año 509 a.C. El sol apenas comienza a teñir de oro las 7 colinas cuando una mujer observa desde su ventana cómo los guardias pretorianos rodean su villa. Valeria no grita, no corre, simplemente cierra los ojos y respira hondo, porque sabe que este momento llegaría desde aquella noche en que su esposo pronunció las palabras equivocadas en el Senado. Lo que no sabe aún es que su nombre jamás aparecerá en los registros oficiales, que su tormento será borrado de la historia como si nunca hubiera existido, y que su caso inspirará un sistema de control tan sofisticado que las dinastías posteriores lo perfeccionarían durante siglos. ¿Cómo puede una civilización que erigió templos a la justicia diseñar métodos para destruir vidas sin dejar una sola marca visible? La República Romana recién nacida es un organismo paranoico. Apenas han expulsado al último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, y la oligarquía senatorial tiembla ante la posibilidad de que cualquier hombre con ambición intente restaurar la monarquía. En este contexto de terror político institucionalizado, las familias senatoriales no solo compiten por poder, sino que desarrollan herramientas para aniquilar a sus rivales sin manchar sus manos con sangre patricia. La tortura física deja evidencia, crea mártires, genera indignación, pero existe algo mucho más efectivo: la destrucción sistemática de todo lo que hace que una persona desee seguir viviendo. Valeria pertenece a la gens Valeria, una de las familias más antiguas de Roma, descendientes directos de los sabinos que se fusionaron con los primeros romanos. Su esposo, Marco Valerio Voluso, es cónsul en funciones, el cargo más alto de la República. Deberían ser intocables. Pero en el juego político romano, la altura desde la que caes determina la violencia del impacto. Durante meses, Marco ha defendido en el Senado una redistribución moderada de tierras públicas para aliviar la tensión con la plebe. Una posición razonable que, sin embargo, amenaza los intereses de las grandes familias patricias que han acaparado esos territorios. Los Claudios, los Cornelios y los Fabios han decidido que Marco debe ser silenciado, pero matarlo directamente podría convertirlo en héroe popular. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La estrategia que diseñan es diabólicamente simple. No tocarán a Marco directamente. Destruirán todo lo que él ama hasta que implore por su propia muerte. Y comienzan con Valeria, porque en Roma una esposa no es solo una compañera, es el pilar que sostiene el honor, la reputación y la legitimidad social de un hombre. Sin ella, un senador no es más que un cadáver político ambulante. La mañana en que comienza su calvario, Valeria tiene 32 años. Ha dado a luz 4 hijos, 3 de los cuales sobrevivieron la infancia. Es conocida en Roma por su educación refinada, algo raro en una época donde la mayoría de las mujeres patricias apenas saben leer. Domina el griego, ha estudiado a Homero y puede debatir filosofía con los invitados de su esposo. Esta inteligencia, que debería ser motivo de orgullo, se convertirá en su maldición. Porque los hombres que orquestan su destrucción saben que una mente brillante sufre de formas que un espíritu simple jamás experimentaría. El primer golpe es social y devastadoramente efectivo. Durante semanas, las matronas más influyentes de Roma comienzan a cancelar sus invitaciones a Valeria. Las reuniones donde las esposas de senadores discuten asuntos domésticos y tejen alianzas familiares, esos espacios que constituyen el verdadero poder femenino en la República, de repente le están vedados. Cuando ella pregunta el motivo, recibe solo miradas incómodas y excusas transparentes. Una mujer le susurra: «Es por tu propio bien. Hay rumores. Es mejor que te mantengas alejada hasta que se calmen las aguas». ¿Qué rumores? Valeria interroga a sus esclavas.
soborna a sirvientes de otras casas, incluso envía mensajeros discretos para investigar. La respuesta que obtiene la deja helada. Se dice que ha estado teniendo un affair con un joven patricio de la familia Claudia. Peor aún, se rumora que el affair comenzó antes de su matrimonio con Marco y que el hijo menor podría no ser legítimo. En Roma, donde la pureza del linaje patricio es sagrada, donde las genealogías determinan quién puede ocupar cargos religiosos y políticos, esta acusación equivale a contaminar una línea familiar entera. Lo genial de la calumnia es su diseño. El supuesto amante es Apio Claudio, un hombre que efectivamente visitó su casa varias veces, pero siempre en compañía de otros invitados, siempre en contextos públicos impecables. No hay forma de probar la inocencia porque no hay acusación formal. Solo susurros, miradas conocedoras, sonrisas cómplices. Valeria comprende con horror que está atrapada en una telaraña invisible. Cualquier intento de defenderse públicamente solo llamará más atención sobre el rumor. El silencio parece la mejor estrategia, pero el silencio en Roma se interpreta como admisión de culpa. Marco, por supuesto, no cree una palabra. Conoce a su esposa, confía en ella absolutamente. Pero en el foro, sus colegas senadores comienzan a tratarlo con una mezcla de lástima y desdén que todo romano reconoce inmediatamente. Es la actitud que se reserva para los cornudos, para los hombres que no pueden controlar a sus mujeres. Cuando Marco sube a la tribuna para hablar sobre la reforma agraria, escucha risitas sofocadas entre las filas patricias. Un senador murmura lo suficientemente alto para que él escuche. Quizás debería preocuparse más por su propia tierra antes de redistribuirla del Estado. La humillación pública de Marco es fase 1 del plan, pero la verdadera tortura de Valeria apenas comienza. La segunda oleada de ataques es económica y logística. De repente, los comerciantes que habían proveído a su casa durante años se niegan a venderle productos. El carnicero dice que ya no tiene cordero disponible. El panadero afirma que su horno está averiado. El vendedor de telas explica que ya no importa lino egipcio. Cuando Valeria envía esclavos con dinero extra, algunos comerciantes aceptan, pero otros simplemente se niegan incluso ante sumas exorbitantes. ¿Cómo sostiene una matrona romana su hogar cuando el mercado mismo se vuelve contra ella? La casa de un senador no es solo una residencia, es un centro de operaciones políticas. Se espera que Valeria organice cenas para 30 invitados, que mantenga un ejército de esclavos bien alimentados, que vista ropas que reflejen el estatus de su familia. Pero ahora, conseguir incluso vino decente se convierte en una odisea humillante. Tiene que enviar sirvientes a mercados en los suburbios, lugares donde los patricios jamás compran, donde los productos son de calidad inferior y los precios inflados. Las consecuencias prácticas son devastadoras. Las cenas que debería organizar se cancelan o se realizan con comida mediocre que avergüenza a Marco frente a sus aliados políticos. Los esclavos, al ver la degradación del estatus de la familia, comienzan a robar pequeños objetos, sabiendo que el caos administrativo impedirá que los descubran. Uno de los esclavos más viejos, que había servido a la familia Valeria durante 20 años, huye una noche llevándose joyas y documentos importantes. Valeria descubre que fue sobornado por agentes de la familia Claudia, pero no puede probarlo y, aunque pudiera, ¿a quién acudiría? El sistema legal romano favorece a los patricios poderosos, y los Claudios lo son mucho más que los Valerios en este momento. La tercera fase del asalto es la más insidiosa, porque ataca su papel más fundamental, el de madre. Una mañana, Valeria despierta para descubrir que su hija mayor, Valeria, prima, de 14 años, ha sido formalmente prometida en matrimonio. Debería ser una noticia alegre, el cumplimiento del deber paterno, pero Marco no organizó este compromiso. Él está tan sorprendido como ella.
Resulta que el padre de Marco, Publio Valerio Publícola, uno de los fundadores de la República, ejerció su autoridad como paterfamilias para arreglar el matrimonio directamente, pasando por encima de Marco, con quien se casará Valeria Prima, con un miembro menor de la familia Fabia, una familia que se ha aliado con los Claudios contra Marco. El matrimonio está diseñado para aislar aún más a Marco, para enviarse el mensaje de que incluso su propio padre ha perdido la confianza en él. Pero para Valeria, el dolor es más profundo y personal. En Roma, una madre pasa años preparando a su hija para el matrimonio, enseñándole las artes domésticas, compartiendo secretos femeninos, construyendo una relación que será su última conexión después de que la niña se mude a la casa de su esposo. Todo esto le ha sido arrebatado. Su hija será entregada a una familia que la ve como enemiga. La noche antes de la boda, Valeria intenta hablar con Valeria Prima en privado. La niña, sin embargo, ha sido envenenada contra ella por las mujeres de la familia Fabia, que han pasado semanas visitándola, llenando su cabeza con los rumores sobre su madre. ¿Es verdad lo que dicen?, pregunta la niña con ojos llorosos. ¿Es verdad que deshonraste a padre? Valeria quiere gritar, quiere sacudir a su hija y hacerla entender que todo es una mentira elaborada. Pero ¿cómo explicas política senatorial a una adolescente? ¿Cómo le haces entender que está siendo usada como peón en un juego que destruye familias enteras? Solo puede abrazar a su hija y susurrar: todo lo que hice, lo hice por amor a esta familia. Valeria Prima se separa del abrazo con expresión confundida y dolida, y esa noche es la última vez que Valeria la verá con regularidad. Después de la boda, los Fabios se aseguran de que las visitas sean raras e incómodas, siempre supervisadas, siempre tensas. Los dos hijos varones de Valeria, Marco Jr. y Lucio, de 12 y 9 años respectivamente, enfrentan su propio infierno. En Roma, los niños patricios se educan en grupos, asistiendo a tutores compartidos, entrenando en campos de Marte, aprendiendo retórica y ley en compañía de sus pares. Es en estos espacios donde se forjan las alianzas que determinarán sus carreras políticas futuras. Pero ahora, los hijos de otros senadores han comenzado a aislar a los chicos Valerio. Les niegan participación en juegos, se burlan de ellos con referencias apenas veladas a la supuesta infidelidad de su madre. Los excluyen de las competencias de wrestling y equitación que son cruciales para el desarrollo de un joven romano. Marco Jr., el mayor, intenta defenderse físicamente. En una ocasión, golpea a un chico Cornelio que hizo un comentario obsceno sobre Valeria. La pelea termina con Marco Jr. siendo castigado por el tutor, quien lo acusa de comportamiento impropio de un patricio. El mensaje es claro. Incluso defender el honor de tu familia es una transgresión cuando tu familia está siendo castigada por el establishment. El niño regresa a casa con un ojo morado y algo peor. El rostro de alguien que ha comprendido que el mundo es fundamentalmente injusto. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Lucio, más joven y sensible, simplemente se retrae. Deja de hablar en clase, deja de participar en actividades. Valeria observa con desesperación cómo su hijo alegre y curioso se convierte en una sombra silenciosa que se esconde en su habitación. Una noche lo encuentra llorando, y cuando le pregunta qué ocurre, el niño susurra: ¿por qué nos odian todos, madre? ¿Qué hicimos mal? No hay respuesta que pueda darle que un niño de 9 años comprenda. La cuarta fase del ataque es médica y psicológica, dirigida al cuerpo mismo de Valeria. Los romanos de la élite dependen de médicos griegos para mantener su salud.
Estos médicos, esclavos altamente educados o libertos, son compartidos entre familias patricias. El médico que había atendido a Valeria durante años, un griego llamado Galeno, de repente anuncia que ya no puede continuar tratándola. Cuando ella pregunta por qué, él simplemente evita su mirada y murmura algo sobre obligaciones con otros pacientes. Sin acceso a atención médica de calidad, Valeria debe recurrir a curanderos locales, mujeres de la plebe que mezclan hierbas y recitan encantamientos. Algunos de estos remedios son efectivos, otros son placebos inofensivos, pero algunos son activamente dañinos. Después de tomar una poción para el dolor de cabeza, Valeria sufre náuseas severas durante días. Otro tratamiento para la ansiedad la deja en un estado de confusión mental que aterroriza a sus hijos. Pero el verdadero daño no es físico, sino psicosomático. Valeria comienza a experimentar lo que los romanos llamarían mal de ojo y lo que la medicina moderna reconocería como estrés crónico extremo. No puede dormir más de 2 o 3 horas por noche. Su apetito desaparece y en cuestión de meses pierde tanto peso que sus vestidos cuelgan flojos en su cuerpo. Desarrolla temblores en las manos que le imposibilitan realizar tareas delicadas como coser o escribir. Su cabello, negro brillante en su juventud, comienza a mostrar mechones blancos a pesar de tener solo 32 años. Los ataques de pánico llegan sin advertencia. Está en medio de una conversación con un esclavo sobre provisiones domésticas cuando de repente no puede respirar. El pecho se le aprieta, la visión se le nubla, el corazón late tan fuerte que está segura de que todos en la casa pueden escucharlo. Se encierra en su habitación para que nadie la vea en este estado de debilidad. Pero los esclavos susurran que la señora está perdiendo la razón. Algunos dicen que está poseída por furias vengadoras. Otros especulan que los dioses la están castigando por su adulterio imaginario. Marco intenta ayudar, pero está atrapado en su propia crisis. En el Senado, su influencia política se ha evaporado. Propuestas que hace son ignoradas o votadas en contra automáticamente. Antiguos aliados cruzan al otro lado de la calle cuando lo ven acercarse. Las invitaciones a cenas y reuniones estratégicas dejan de llegar. Se da cuenta de que está siendo sistemáticamente borrado de la vida política romana. Y lo peor es que no puede identificar un enemigo específico contra quien luchar. Es como pelear contra niebla. Una noche, después de otra sesión humillante en el Senado, Marco regresa a casa y encuentra a Valeria sentada en el atrio, mirando fijamente la impluvium, el estanque central donde se recoge el agua de lluvia. Su expresión es tan vacía, tan perdida, que Marco siente terror. Se arrodilla frente a ella y toma sus manos temblorosas. «Valeria», susurra, «mírame, estoy aquí, no estás sola». Ella lo mira y por un momento parece no reconocerlo. Luego, sus ojos se enfocan y dice con voz ronca, «¿Por cuánto tiempo, Marco? ¿Cuánto tiempo más podemos resistir esto?» Es la primera vez que ella verbaliza la desesperanza que los consume. Y Marco no tiene respuesta, porque él también se ha hecho la misma pregunta, y la respuesta que encuentra es aterradora. Pueden resistir hasta que uno de ellos se rompa completamente, y él sospecha que será pronto. La quinta fase del ataque es religiosa y ataca el corazón mismo de lo que significa ser romano. En una civilización donde los dioses están presentes en cada acto cotidiano, donde el favor divino determina el éxito de las cosechas, las batallas y los negocios, ser declarado impío es equivalente a una sentencia de muerte social. Y eso es exactamente lo que le sucede a Valeria cuando el colegio de Vestales, las sacerdotisas vírgenes que mantienen el fuego sagrado de Roma, envía una comunicación formal a la familia Valeria. El documento es frío y burocrático, pero su significado es devastador.
Valeria ya no puede participar en ciertos rituales públicos, porque su presencia podría contaminar la pureza necesaria para honrar a los dioses. La razón oficial. Los rumores sobre su adulterio, que aunque no están probados, han creado suficiente duda sobre su castidad como para justificar su exclusión. En Roma, donde las matronas patricias tienen roles ceremoniales específicos en festivales religiosos, donde se espera que asistan a sacrificios y procesiones, esta prohibición la convierte en una no persona. El Festival de Bonadea, la diosa protectora de las mujeres, tradicionalmente es un espacio exclusivo femenino donde las matronas se reúnen en la casa de un magistrado de alto rango para realizar rituales secretos. Los hombres tienen prohibido incluso acercarse. Este año, el festival se realiza en la casa de la familia Cornelia, y Valeria, quien ha participado en él desde su matrimonio, recibe una notificación de que su presencia no es requerida. La humillación es total. Todas las mujeres de su clase social estarán allí excepto ella. La noche del festival, Valeria se sienta sola en su casa vacía. Marco ha sido obligado a salir con pretextos oficiales. Los esclavos están cumpliendo tareas asignadas deliberadamente para este momento. Los niños están con tutores. Ella está absolutamente sola, por primera vez en años, rodeada de silencio en una ciudad que nunca duerme. El sonido de música y risas que llega desde las casas vecinas le recuerda todo lo que ha perdido. Se pregunta qué estarán diciendo las otras mujeres sobre ella en este momento. Se compadecen, se alegran de su caída, o simplemente están aliviadas de que no sea a ellas a quienes les está sucediendo esto. En este punto, Valeria ha estado bajo ataque sistemático durante 8 meses. Ha perdido su posición social, su acceso a recursos básicos, la relación con su hija, la salud de sus hijos varones, su propia salud física y mental, y ahora su conexión con lo divino. Los arquitectos de su destrucción han sido meticulosos. No hay un solo acto que ella pueda señalar como ilegal o abiertamente criminal. Todo ha sido realizado dentro de las normas sociales romanas, usando las estructuras existentes de poder, reputación y religión. Pero el golpe final aún no ha llegado, y cuando llega, es tan devastador que casi la rompe por completo. Una mañana, guardias llegan a su casa con una orden del Senado. Han acusado a Marco de malversación de fondos públicos durante su consulado. La acusación es absurda, inventada de cabo a rabo, pero viene respaldada por documentos falsificados y testimonios de esclavos que han sido torturados hasta confesar lo que sea que sus interrogadores quieren escuchar. Marco es arrestado en su propia casa, ante los ojos de sus hijos aterrorizados y su esposa impotente. El juicio es un teatro grotesco. Marco se defiende brillantemente, desmontando cada pieza de evidencia fabricada, señalando las inconsistencias en los testimonios, apelando al honor y la tradición de su familia. Pero el resultado está decidido antes de que el juicio comience. La votación del Senado es abrumadora, culpable. La sentencia es el exilio. Marco tiene 72 horas para abandonar Roma y nunca regresar, so pena de ejecución inmediata. Valeria suplica permiso para acompañarlo al exilio, pero aquí es donde la crueldad del sistema alcanza su apogeo. Se lo niegan. En Roma, una esposa puede seguir a su esposo exiliado si él lo consiente y si no hay razones legales para impedirlo. Pero los enemigos de Marco han preparado cuidadosamente este momento. Presentan un argumento legal. Dado que existen dudas sobre la paternidad del hijo menor de Valeria, y dado que ese hijo debe permanecer en Roma para heredar eventualmente, si es que alguna vez se rehabilita la reputación familiar, Valeria debe quedarse como guardiana legal. Es una mentira transparente, pero funciona. Las últimas 72 horas que pasan juntos son una agonía comprimida. Marco apenas puede mirar a Valeria sin romper a llorar. Ha comprendido
demasiado tarde, que ella ha sufrido mucho más que él en esta persecución. Él al menos tuvo el Senado, tuvo la tribuna, tuvo la ilusión de poder luchar. Ella no tuvo nada excepto esperar, mientras todo lo que amaba era sistemáticamente destruido. «Perdóname», le dice Marco una y otra vez. «Perdóname por arrastrarte a esto. Mi orgullo político destruyó nuestra familia». Valeria, reuniendo fuerzas de reservas que no sabía que poseía, le toma el rostro entre sus manos temblorosas y dice: «No hay nada que perdonar. Tú luchaste por lo correcto. Ellos lucharon por el poder. La historia recordará quién era el hombre honorable». Es una mentira consoladora, porque Valeria sabe que la historia la escriben los vencedores, y ellos definitivamente no son los vencedores en esta historia. El día de la partida, Marco es escoltado fuera de Roma por guardias armados. Valeria y sus hijos lo acompañan hasta las puertas de la ciudad. Más allá de este punto, Marco será un exiliado. Un hombre sin patria, sin ciudadanía, sin protección legal, será vulnerable a cualquier bandido, cualquier enemigo personal, cualquier accidente del destino. Y Valeria sabe, con certeza absoluta, que probablemente nunca lo verá de nuevo. El último abrazo dura una eternidad y un segundo simultáneamente. Marco le susurra al oído: «Sobrevive. Protege a nuestros hijos. Esa es tu misión ahora. Sobrevive hasta que podamos arreglar esto». Luego se separa bruscamente, como arrancando una venda, porque prolongar la despedida solo hará todo más doloroso. Camina a través de las puertas sin mirar atrás, sus hombros cuadrados en un último gesto de dignidad romana. Valeria permanece allí, mirando su figura disminuir en la distancia, hasta que se convierte en un punto diminuto en el horizonte y finalmente desaparece por completo. Solo entonces permite que las lágrimas caigan. Sus hijos la rodean. Marco Jr. tratando de ser fuerte, pero con el rostro descompuesto. Lucio simplemente llorando abiertamente. El más pequeño confundido por qué todos están tan tristes. Regresan a la ciudad que ha sido su prisión, y Valeria sabe que ahora comienza la parte más difícil: sobrevivir sola en Roma, rodeada de enemigos, sin protección, sin esperanza aparente de redención. Los siguientes meses son un descenso a un infierno particular. Sin Marco, la casa Valeria pierde su último vestigio de protección. Los acreedores comienzan a aparecer reclamando deudas reales e inventadas. Valeria descubre que Marco había estado luchando batallas financieras que ella desconocía, tratando de mantener las apariencias de solvencia cuando en realidad sus recursos estaban siendo drenados por los costos de defenderse de los ataques continuos. Tiene que comenzar a vender propiedades, primero las tierras rurales más alejadas, luego la villa secundaria en las colinas, finalmente artículos preciosos de la casa misma. Los esclavos, viendo el colapso inminente de la familia, comienzan a desertar en números significativos. Algunos simplemente huyen, otros negocian su transferencia a otras casas más estables. Los que quedan son los demasiado viejos, demasiado jóvenes o demasiado leales para abandonar. Y Valeria se pregunta si la lealtad es una virtud o una condena en un mundo tan cruel. Reduce el personal al mínimo absoluto. Ella misma comienza a hacer tareas que una matrona patricia nunca debería hacer: cocinar, limpiar, lavar ropa. Sus manos, alguna vez suaves y cuidadas, se vuelven ásperas y agrietadas. La comida escasea. Valeria establece un sistema de racionamiento estricto, dando a sus hijos las porciones más grandes y reservando para ella apenas lo suficiente para sobrevivir. Pierde más peso. Sus vestidos, ya flojos, ahora parecen sudarios colgando de un esqueleto. Las matronas patricias que cruzan su camino en el mercado giran la cabeza, avergonzadas o indiferentes. Una, sin embargo, la detiene brevemente.
Es Claudia Pulcra, esposa de uno de los senadores que votó por el exilio de Marco. La mujer la mira con algo que podría ser compasión o podría ser curiosidad mórbida y dice: siempre puedes divorciarte de él, ¿sabes? Recuperarías tu dote. Podrías volver a casarte. No tienes que seguir atada a un hombre caído. La sugerencia, presentada como generosidad, es en realidad el insulto final, porque eso es exactamente lo que los arquitectos de esta destrucción quieren. Que Valeria abandone a Marco, que confirme los rumores sobre su falta de virtud, que demuestre que las mujeres son, como los hombres romanos siempre han sospechado, fundamentalmente poco fiables. Valeria mira a Claudia Pulcra directamente a los ojos y dice con voz fría como el mármol: prefiero morir de hambre como esposa de un hombre honorable que vivir en opulencia como la esposa de un corrupto. Claudia Pulcra retrocede como si la hubieran abofeteado y se aleja rápidamente. Valeria sabe que ha hecho un enemigo más, pero en este punto, ¿qué importa? Ya tiene tantos que uno más no hace diferencia. Lo que no sabe es que ese momento de desafío, presenciado por varias personas en el mercado, comenzará a circular como historia. Algunas versiones la pintan como una mujer demente y obstinada. Otras, en secreto, comienzan a verla como símbolo de resistencia. La lealtad conyugal es un valor central en Roma, y Valeria, al negarse a abandonar a Marco incluso en la ruina total, está desafiando la narrativa de que ella es la adúltera deshonrosa. Pero estos susurros positivos son insuficientes contra la maquinaria que la aplasta. Una tarde, Valeria regresa a casa para encontrar que su hijo Marco Jr. no está. Los esclavos explican que guardias vinieron y se lo llevaron. El corazón de Valeria se detiene. Lo han arrestado, lo han matado. Corre al foro, preguntando frenéticamente a cualquiera que la escuche. Finalmente, un escriba del Senado le informa con tono casual que el niño ha sido trasladado a la custodia de su abuelo, Publio Valerio Publicola, quien argumentó ante los magistrados que Valeria no tiene recursos para educar apropiadamente al heredero de la familia Valeria. Es legal, es completamente legal. Un abuelo paterno tiene derechos legales sobre sus nietos, especialmente cuando el padre está ausente y la madre está en circunstancias reducidas. Pero Valeria sabe que esto no es sobre el bienestar de Marco Jr., es sobre quitarle su último vestigio de poder. Sin sus hijos no es nada, y ahora le han quitado al mayor, al que estaba destinado a continuar el nombre familiar. Esa noche, Valeria intenta visitar la casa de su suegro para ver a Marco Jr. El portero le niega entrada. Ella insiste. Él la empuja suavemente pero firmemente hacia atrás. «Órdenes del amo», explica sin emoción. No se permite visitas sin cita previa. Valeria pide una cita. El portero dice que transmitirá su solicitud. Días pasan, semanas. No hay respuesta. Valeria envía mensajes escritos. Son ignorados. Soborna a un esclavo para que le entregue una carta directamente a Marco Jr. El esclavo toma su dinero y desaparece, y ella nunca sabe si el chico recibió el mensaje. La separación de su hijo mayor es la gota que finalmente hace que Valeria se quiebre. Durante meses ha soportado humillación, privación, dolor físico y psicológico. Ha mantenido una fachada de fortaleza para sus hijos restantes, pero esto es demasiado. Una madrugada, Lucio la encuentra en el atrio, sentada junto a la impluvium, con un cuchillo en la mano. No está tratando de usarlo. Simplemente lo sostiene, mirándolo fijamente, como si estuviera calculando si tiene el coraje. «Madre», susurra Lucio aterrorizado, «¿qué haces?» Valeria levanta la vista y ve a su hijo, 9 años, con ojos enormes llenos de miedo. Y en ese momento se da cuenta de que si se rinde, si acepta el escape final, estará dándoles exactamente lo que quieren. La habrán destruido completamente y sus hijos quedarán huérfanos de madre y padre, vulnerables a ser moldeados por los mismos monstruos que orquestaron esta tragedia.
Deja caer el cuchillo, que cae en la impluvium con un chapoteo suave. Nada, mi amor, dice con voz quebrada. Solo estaba pensando. Abre los brazos y Lucio corre hacia ella. Lo abraza con fuerza, respirando el olor de su cabello, sintiendo el calor de su cuerpo pequeño. Vamos a estar bien, le miente. Todo va a estar bien. Y en ese momento decide que sobrevivirá, no por ella misma, sino porque permitir que la destruyan sería abandonar a estos niños que aún dependen de ella. Los años que siguen son un ejercicio de supervivencia diaria. Valeria se convierte en una experta en estirar recursos mínimos. Aprende a comerciar en mercados de segunda mano, donde los patricios jamás se aventuran. Desarrolla relaciones con plebeyos y libertos que tienen poca lealtad a las grandes familias, pero respetan la tenacidad cuando la ven. Enseña a Lucio y a su hijo menor en casa, porque ya no puede pagar tutores, usando su propia educación en griego y literatura para darles al menos algo de lo que merecen. Mantiene la casa Valeria funcionando con una fracción de su personal original, y aunque el edificio muestra signos de deterioro, las paredes agrietándose, el jardín creciendo salvaje, aún permanece en pie. Es una metáfora de Valeria misma, dañada, reducida, pero obstinadamente presente. Los vecinos comentan que es impropio que una matrona patricia viva en tales condiciones. Algunos sugieren que debería mudarse a algo más pequeño, algo más apropiado para sus circunstancias. Pero Valeria se niega. Esta casa es todo lo que queda del legado de Marco en Roma. Mientras ella la mantenga, él no ha sido completamente borrado. Noticias de Marco llegan esporádicamente. Está en Marsella, sobreviviendo como puede, dando lecciones de retórica a hijos de comerciantes griegos. Las cartas que envía están llenas de dolor y anhelo, pero también de instrucciones prácticas. Le dice qué propiedades vender primero, cómo negociar con acreedores, a qué aliados restantes puede recurrir en caso de emergencia. Cada carta termina con la misma promesa: trabajaré para limpiar mi nombre, regresaré, estaremos juntos de nuevo. Valeria quiere creerle, pero con cada año que pasa, la promesa se vuelve más hueca. Marco tiene casi 50 años cuando es exiliado. No es joven. El exilio es duro para el cuerpo y el alma. ¿Cuánto tiempo puede un hombre sobrevivir lejos de su patria, privado de todo lo que define su identidad? Los romanos exiliados tienen fama de morir rápidamente, consumidos por la nostalgia y la desesperación. Valeria teme cada día que llegará una carta informándole de su muerte. 3 años después del exilio, la carta llega, pero no es de Marco. Es de un comerciante griego de Marsella que conocía a Marco casualmente. La carta es breve y formal. Lamento informar que Marco Valerio Voluso falleció hace 2 semanas de una fiebre. Fue atendido al final y enterrado apropiadamente. Sus últimas palabras fueron para su esposa e hijos. Que los dioses los consuelen. Valeria lee la carta 3 veces antes de que su significado realmente penetre. Marco está muerto. Su esposo, su compañero, el hombre que fue su aliado en cada batalla de esta guerra cruel, se ha ido. Y murió solo, lejos de su familia, en tierra extranjera, sin siquiera la consolación de un funeral romano apropiado. Los arquitectos de su destrucción han ganado completamente, han tomado todo. Esa noche Valeria no llora. Ha gastado todas sus lágrimas en los años anteriores. En cambio, se sienta en silencio mirando al vacío, mientras sus hijos lloran a su alrededor. Lucio pregunta si pueden viajar a Marsella para traer el cuerpo de su padre de vuelta a Roma. Valeria explica pacientemente que no tienen dinero para tal viaje, y que incluso si lo tuvieran, el Senado probablemente prohibiría el entierro de un exiliado en suelo romano. Marco permanecerá en Marsella para siempre, su tumba visitada solo por extraños que no conocieron su valor. Los meses después de la muerte de Marco son los más oscuros de la vida de Valeria. La depresión la consume por completo. Hay días en que no puede levantarse de la cama.
Los esclavos restantes se encargan de las tareas básicas mientras ella yace inmóvil, mirando el techo, preguntándose qué sentido tiene continuar. Sus hijos, asustados por su estado catatónico, intentan animarla, pero sus esfuerzos infantiles solo le recuerdan cuánto han perdido. Una tarde, cuando Valeria finalmente reúne energía para caminar por el foro, se encuentra cara a cara con Apio Claudio, el hombre cuyo nombre fue usado en los rumores de adulterio que iniciaron su destrucción. Lo reconoce de las pocas veces que visitó su casa años atrás. Él la reconoce también, y por un momento hay incomodidad en su rostro, algo que podría ser remordimiento o culpa. Valeria se acerca directamente a él, rompiendo todas las normas sociales, y dice con voz clara que atrae miradas de transeúntes. ¿Fuiste tú? ¿Iniciaste los rumores o simplemente permitiste que usaran tu nombre? Apio Claudio vacila. Luego murmura, fue decisión de mi familia. No tuve voz en el asunto. Por lo que vale, yo lo lamento. No sabía cuán lejos llegarían. Es una admisión pequeña pero significativa. Confirma lo que Valeria siempre sospechó, que hubo una conspiración deliberada, que su destrucción fue planeada meticulosamente por familias enteras actuando en conjunto. Tu disculpa, dice Valeria con voz plana, no devuelve a mi esposo de entre los muertos. No regresa a mi hija ni a mi hijo mayor. No restaura los años de mi vida que pasé en agonía. Tu disculpa no vale nada. Y se aleja, dejando a Apio Claudio mirándola impotente. Pero ese encuentro, presenciado por docenas de personas en el foro, tiene consecuencias inesperadas. La historia se propaga. La gente comienza a hablar abiertamente sobre el tratamiento de la familia Valeria. Algunos senadores más jóvenes, que no estuvieron involucrados en la conspiración original, comienzan a cuestionar si fue apropiada la severidad del castigo. Un tribuno de la plebe, buscando ganar popularidad con las masas que siempre sospechan de las intrigas patricias, presenta una moción para revisar el caso de Marco Valerio Voluso póstumamente. La moción no tiene oportunidad real de pasar. Los Claudios y sus aliados se aseguran de eso, pero el simple hecho de que sea presentada es significativo. Significa que el absoluto control que tenían sobre la narrativa está comenzando a resquebrajarse. Y Valeria, observando estos desarrollos con interés fatigado, se da cuenta de que quizás, solo quizás, hay una forma de luchar de vuelta. No por Marco, que está más allá de la redención terrenal, pero por sus hijos, por su legado, por la verdad misma. Pero justo cuando esta chispa de esperanza comienza a brillar, los arquitectos de su destrucción preparan su movimiento final. Porque después de años de tortura psicológica y social, después de reducir a Valeria a casi nada, han decidido que es tiempo de eliminarla completamente de la ecuación. Y la forma en que planean hacerlo es tan elegante, tan completamente legal, que nadie podrá acusarlos de asesinato. Simplemente la declararán loca. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. El precio de la verdad Roma, año 505 a.C. 4 años después del exilio de Marco, 3 años después de su muerte, y Valeria se encuentra de pie ante el Colegio de Pontífices, el organismo religioso más poderoso de la República. La han convocado bajo el pretexto de una evaluación de su estado mental y espiritual. Los términos son vagos deliberadamente, pero Valeria comprende perfectamente lo que está sucediendo. Si este colegio de sacerdotes ancianos la declara mentalmente incompetente o espiritualmente contaminada, perderá toda autoridad legal sobre sus hijos restantes, sus propiedades serán confiscadas y ella será internada en un templo remoto donde pasará el resto de sus días en aislamiento forzado. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El líder del colegio, un pontífice llamado Lucio Cornelio,
Pertenece a una de las familias que destruyeron a Marco. No es coincidencia. Le hace preguntas que suenan rutinarias, pero están diseñadas como trampas. ¿Honras a los dioses apropiadamente? ¿Has realizado los sacrificios requeridos? ¿Has sentido la presencia de espíritus malignos en tu casa? Cada respuesta que da Valeria es analizada, diseccionada, interpretada en su contra. Cuando ella explica que la pobreza le ha impedido realizar ciertos sacrificios costosos, Lucio Cornelio asiente gravemente, como si esto confirmara algo terrible. Cuando menciona las pesadillas que ha tenido desde la muerte de Marco, él intercambia miradas significativas con sus colegas. Están construyendo un caso ante sus propios ojos, y no hay nada que ella pueda hacer para detenerlo. Es como observar a alguien construir tu propia celda de prisión mientras estás parada dentro, incapaz de moverte. Pero entonces sucede algo inesperado. Uno de los pontífices más jóvenes, un hombre llamado Tito Quinctio, hace una pregunta que no está en el guión. ¿Por qué crees que has sufrido tanto, Valeria? ¿Qué ofensa cometiste contra los dioses que justificaría tal castigo? Es una pregunta peligrosa porque la invita a responder con la verdad, algo que ninguno de los otros pontífices quiere escuchar. Valeria mira directamente a Tito Quinctio y responde con voz clara. No he ofendido a los dioses, he ofendido a los hombres poderosos al estar casada con un hombre honorable que se atrevió a desafiar sus intereses. Los dioses son justos, los hombres no siempre lo son. El silencio que sigue es absoluto. Acaba de acusar implícitamente a las familias más poderosas de Roma de conspiración criminal, y lo ha hecho en un contexto religioso donde la falsedad se considera pecado mortal. Lucio Cornelio se pone rojo de ira. Cuidado con tus palabras, mujer. Acusar a los patricios de conspiración sin evidencia es en sí misma ofensa capital. Pero Valeria, habiendo llegado al punto donde no tiene nada más que perder, continúa. ¿Sin evidencia? Mi esposo fue exiliado basándose en testimonios de esclavos torturados. Mi hija fue casada con una familia enemiga sin mi consentimiento. Mi hijo mayor me fue quitado por mi propio suegro. Mis recursos fueron sistemáticamente cortados por comerciantes que actuaban bajo órdenes. ¿Llamas a esto coincidencia? La habitación explota en gritos. Algunos pontífices exigen que Valeria sea arrestada inmediatamente por calumnia. Otros argumentan que esto probaría exactamente lo que ella está diciendo. Tito Quinctio levanta la mano pidiendo silencio y, sorprendentemente, lo obtiene. Si lo que dices es verdad, dice lentamente, entonces este colegio tiene el deber sagrado de investigar. Los dioses no toleran injusticia, incluso cuando es cometida por patricios. Lo que Tito Quinctio está proponiendo es revolucionario y peligrosísimo. El Colegio de Pontífices, técnicamente, tiene autoridad para investigar cualquier asunto que involucre piedad religiosa, y dado que Valeria ha sido acusada de contaminar rituales romanos, sería apropiado examinar las circunstancias que llevaron a esa acusación. Pero en la práctica, el colegio nunca desafía abiertamente a las grandes familias patricias. Hacerlo podría desatar una crisis constitucional. Lucio Cornelio intenta cerrar la discusión. No hay necesidad de investigación. Los hechos son claros. Marco Valerio Voluso fue juzgado y encontrado culpable por el Senado. Su esposa ha sufrido las consecuencias naturales de su asociación con un criminal. Esto no es persecución, es justicia. Pero Tito Quinctio insiste. Entonces, no debería tener objeción a que examinemos el caso más de cerca. Si todo fue legítimo, la investigación solo confirmará la rectitud de las acciones tomadas. La votación del colegio es asombrosamente cerrada. Por un margen de un solo voto, deciden posponer cualquier decisión sobre el estado mental de Valeria hasta que se complete una investigación preliminar sobre las circunstancias de la caída de su familia. Es una victoria minúscula, pero es la primera victoria que Valeria ha tenido en 4 años.
Cuando sale del templo, sus piernas tiemblan tanto que casi colapsa en las escaleras. La investigación que sigue es superficial y obstruida en cada paso. Los Claudios y sus aliados se aseguran de que testigos clave estén indisponibles o hayan olvidado detalles cruciales. Documentos desaparecen misteriosamente. Esclavos que podrían testimoniar son vendidos a provincias lejanas antes de que puedan ser interrogados. Pero incluso esta investigación deficiente revela grietas en la narrativa oficial. Varios senadores menores admiten en privado que el caso contra Marco fue exagerado. Un magistrado confía que los testimonios de esclavos torturados fueron obtenidos usando técnicas que violaban incluso las normas laxas de la época. Nada de esto es suficiente para exonerar a Marco póstumamente o restaurar a Valeria a su posición anterior, pero es suficiente para crear duda. Y en Roma, donde la reputación lo es todo, la duda es poderosa. Las familias que orquestaron la destrucción de los Valerios comienzan a preocuparse de que su propia reputación pueda mancharse si la verdad se filtra demasiado ampliamente. Necesitan cerrar este asunto definitivamente. La solución que encuentran es elegante en su simplicidad. Ofrecen a Valeria un trato. Si acepta retirarse de la vida pública permanentemente, si acepta nunca más hablar sobre el caso de su esposo, si acepta que sus hijos sean criados por tutores aprobados por las familias patricias, entonces le devolverán una pequeña porción de sus propiedades y le garantizarán una pensión modesta para el resto de su vida. Es exilio silencioso a cambio de supervivencia básica. Valeria tiene ahora 36 años. Ha envejecido 2 décadas en estos 4 años. Su cabello es casi completamente blanco. Su cuerpo, alguna vez sano y fuerte, está devastado por años de malnutrición y estrés. Sufre dolores crónicos en las articulaciones, migrañas debilitantes y períodos de olvido que la aterran. Sabe que no le quedan muchos años de vida. Parte todos. Podría aceptar el trato. Podría tomar el dinero, retirarse a una villa en el campo, pasar sus últimos años en relativa paz. Sus hijos estarían cuidados, al menos materialmente. Sería la elección racional, la elección que cualquier persona sensata haría después de tanto sufrimiento. Pero Valeria ha llegado a comprender algo fundamental sobre sí misma. Prefiere morir habiendo dicho la verdad que vivir cómodamente en el silencio. Rechaza el trato públicamente, en las escaleras del foro, donde todos pueden escucharla. No venderé la memoria de mi esposo por monedas, declara con voz que resuena en las piedras antiguas. No permitiré que la historia lo recuerde como criminal cuando era el hombre más honesto en este Senado corrupto. Si debo morir en la pobreza para preservar la verdad, así sea, pero no seré cómplice de esta mentira. La reacción es explosiva. Los patricios están furiosos de que una mujer los haya desafiado tan abiertamente. Pero entre la plebe, entre los ciudadanos ordinarios de Roma, que siempre han sospechado que las grandes familias juegan con reglas diferentes, la declaración de Valeria resuena profundamente. Comienzan a circular historias sobre ella, algunas exageradas, algunas inventadas, pero todas pintándola como símbolo de resistencia contra la tiranía patricia. Un poeta callejero compone una balada sobre Valeria la inquebrantable, la mujer que Roma no pudo destruir. Los vendedores en el mercado la señalan con respeto cuando pasa. Incluso algunos plebeyos le ofrecen ayuda, pequeños gestos como darle fruta extra o negarse a cobrarle por pan. No es mucho, pero es suficiente para mantenerla viva cuando sus últimos recursos se agotan. Pero los arquitectos de su destrucción no se rendirán tan fácilmente. Si no pueden comprar su silencio, la silenciarán de otra forma. Una noche, mientras Valeria regresa a casa del mercado, es atacada por 3 hombres enmascarados en una calle vacía. No usan armas letales, eso sería demasiado obvio. En cambio,
La golpean brutalmente, rompiéndole costillas, fracturándole la mandíbula, dejándola sangrando en el barro. Un plebeyo que pasa la encuentra horas después y la lleva a un curandero local. Valeria sobrevive, pero apenas. Pasa semanas en recuperación, incapaz de hablar debido a la mandíbula rota, incapaz de moverse sin dolor agonizante. Cuando finalmente puede sentarse, lo primero que hace es enviar mensaje a Tito Quinctio, el pontífice que la ayudó. El mensaje es simple: intentaron matarme. No funcionó. La verdad todavía vive. Tito Quinctio, movido por su coraje o quizás sintiendo la mano de los dioses en estos eventos, toma una decisión extraordinaria. Usando su autoridad como pontífice, convoca una audiencia pública donde Valeria podrá presentar su versión completa de los eventos. No será un juicio oficial. Los Claudios y sus aliados se aseguraron de que eso nunca suceda, pero será un foro donde ella puede hablar sin interrupción, donde su testimonio quedará registrado en los archivos del templo. La audiencia se realiza en el templo de Vesta, un lugar neutral consagrado a la diosa del hogar. Valeria, todavía recuperándose de sus heridas, es llevada en litera porque no puede caminar sin ayuda. Su mandíbula apenas ha sanado, y hablar le causa dolor intenso, pero habla de todos modos. Durante 3 horas, con voz ronca y entrecortada por el dolor, cuenta toda la historia. Los rumores fabricados, el aislamiento social sistemático, la manipulación religiosa, la separación forzada de sus hijos, el exilio de Marco basado en evidencia falsa y finalmente el intento de asesinarla. La audiencia incluye pontífices, algunos senadores curiosos y un número sorprendentemente grande de ciudadanos comunes que han logrado entrar. Mientras Valeria habla, el silencio es absoluto. Cuando describe el momento en que le quitaron a su hijo mayor, varias mujeres en la audiencia lloran abiertamente. Cuando relata la muerte solitaria de Marco en el exilio, incluso algunos hombres endurecidos bajan la mirada con vergüenza. Al final de su testimonio, Valeria hace algo que nadie espera: nombra nombres. Lista cada familia que participó en la conspiración, cada senador que votó por el exilio de Marco sabiendo que la evidencia era fabricada, cada comerciante que le negó servicio bajo órdenes patricias, cada magistrado que miró hacia otro lado mientras era perseguida. Es un acto de valentía suicida, porque está acusando a las personas más poderosas de Roma de crímenes que técnicamente no son ilegales, pero son profundamente inmorales. Los Claudios, furiosos, exigen que sea arrestada inmediatamente por calumnia. Pero Tito Quinctio cita una ley antigua que protege el testimonio dado en contexto religioso. Mientras esté hablando en un templo, bajo juramento a los dioses, tiene inmunidad de persecución por sus palabras. Es una tecnicidad legal que probablemente no resistirá mucho escrutinio, pero por ahora mantiene a Valeria a salvo. Lo que sucede después es inesperado. Nada. Los Claudios y sus aliados no responden, no refutan las acusaciones, no presentan evidencia contradictoria. Simplemente ignoran todo el asunto públicamente, como si nunca hubiera sucedido. Es una estrategia calculada. Si no le dan importancia, si tratan a Valeria como a una mujer loca, cuyas palabras no merecen respuesta, esperan que el escándalo se disipe naturalmente. Y en gran medida funciona. Los patricios siguen con sus vidas, el Senado continúa sus deliberaciones y el aparato del Estado romano sigue girando como si nada. Pero algo ha cambiado fundamentalmente. Valeria ha puesto en registro público una verdad que todos conocían, pero nadie se atrevía a verbalizar: que el sistema romano, por toda su retórica sobre ley y justicia, está diseñado para proteger a los poderosos y aplastar a cualquiera que los desafíe. Una vez que esa verdad es dicha en voz alta, no puede ser completamente suprimida. Los siguientes 2 años son extraños y surrealistas. Valeria vive en una especie de limbo social.
No ha sido oficialmente rehabilitada, pero tampoco está siendo activamente perseguida. Su testimonio la ha convertido en figura demasiado visible para asesinar discretamente, pero demasiado peligrosa para permitir que recupere poder real. Los plebeyos la tratan con respeto reverencial, pero los patricios la evitan como si tuviera enfermedad contagiosa. Sus hijos crecen en esta atmósfera extraña. Lucio, ahora 13 años, ha desarrollado profundo resentimiento hacia las élites romanas. Habla con amargura sobre vengar a su padre algún día, palabras que aterran a Valeria porque sabe que solo llevarán a más tragedia. Su hijo menor, Publio, ahora 10 años, es más retraído, habiendo interiorizado el trauma de su infancia en formas que Valeria no puede penetrar. Y Marco Jr., el hijo mayor que le fue quitado, es ahora un extraño. Las pocas veces que lo ve, el chico es cortés pero distante, habiendo sido adoctrinado por su abuelo a ver a su madre como fuente de vergüenza familiar. Valeria intenta reconstruir algún tipo de relación con Marco Jr., invitándolo a cenas familiares, escribiéndole cartas llenas de amor maternal. Pero el daño está hecho. El chico ha aprendido a sobrevivir en el mundo patricio, disociándose de sus padres caídos. Cuando Valeria le pregunta si recuerda cómo era su padre, Marco Jr. responde con voz plana: «Recuerdo que fue declarado culpable por el Senado. Eso es lo único que importa en Roma». La respuesta rompe algo fundamental en Valeria. Ha soportado pobreza, violencia, enfermedad y aislamiento, pero perder el corazón de su hijo a la propaganda de sus enemigos es derrota de tipo diferente. Esa noche, sola en su casa deteriorada, Valeria finalmente permite que la desesperación la consuma completamente. No intenta suicidarse, está más allá de eso, pero simplemente deja de luchar. Deja de comer más que unos bocados al día. Deja de salir de casa. Se sienta en el atrio mirando la impluvium, igual que hacía en los peores días del asedio contra ella, y espera a que la muerte venga a liberarla. Pero la muerte, caprichosa, no llega cuando es invitada. Valeria sigue viviendo, su cuerpo obstinadamente aferrándose a la existencia, incluso cuando su espíritu ha abandonado. Es Lucio quien finalmente la saca de este estado catatónico. El chico, viendo a su madre desvanecerse ante sus ojos, hace algo desesperado. Va al foro y grita a quien quiera escuchar que su madre se está muriendo porque Roma la ha abandonado. «Es así como tratamos a nuestras matronas», grita con voz que apenas está cambiando. «Las destruimos cuando sus esposos nos incomodan y luego las dejamos morir en silencio». El espectáculo de un niño patricio, aunque de familia caída, haciendo escena pública, atrae multitud. Algunos se burlan, pero otros se conmueven. Una mujer mayor, una plebeya que había escuchado la historia de Valeria, va a la casa esa tarde con comida caliente y medicina. «No puedo cambiar lo que Roma le hizo», le dice a Valeria mientras la alimenta a cucharadas como a una niña, «pero puedo asegurarme de que no muera de hambre mientras yo tenga comida». Es el comienzo de algo inesperado. Otras mujeres, principalmente plebeyas, pero también algunas patricias de familias menos prominentes, comienzan a visitar a Valeria. Le traen provisiones, medicina, a veces simplemente compañía. No lo hacen abiertamente, eso sería demasiado peligroso, pero en las horas tranquilas de la tarde, cuando los hombres están en el foro, estas mujeres vienen en silencio y ofrecen apoyo. Valeria se da cuenta de que se ha convertido en símbolo involuntario para las mujeres romanas, muchas de las cuales viven sus propias versiones más silenciosas de persecución y control. Su resistencia, su negativa a desaparecer calladamente, les ha dado algo que no sabían que necesitaban, prueba de que es posible sobrevivir a lo peor que los hombres poderosos puedan hacer. No es mucho, pero es suficiente para que Valeria comience a comer de nuevo, para que recupere alguna voluntad de vivir. El año 502 a.C. trae cambio político a Roma. Un grupo de tribunos de la plebe, radicalizados por años de abusos patricios, lanza campaña para reformar el sistema legal.
Proponen que los testimonios de esclavos torturados ya no sean admisibles como evidencia en juicios capitales, que los acusados tengan derecho a enfrentar a sus acusadores, que las familias patricias no puedan usar su influencia para manipular el comercio contra sus enemigos. Son reformas modestas, pero en el contexto conservador de Roma son revolucionarias. Los patricios se oponen ferozmente, argumentando que tales reformas debilitarán la autoridad del Senado y conducirán al caos. Pero los tribunos son astutos, invocan casos específicos de abuso, y el más prominente es el de Marco Valerio Voluso. ¿Queremos vivir en república?, pregunta uno de los tribunos en discurso inflamado, donde cualquier hombre puede ser destruido por rumores, donde esposas fieles pueden ser torturadas psicológicamente hasta la locura, donde los hijos son separados de sus padres por capricho político? ¿O queremos ley que aplique igualmente a todos? El debate dura meses y se vuelve increíblemente acalorado. Hay amenazas de violencia, rumores de golpe de Estado, momentos donde parece que la República misma podría fracturarse. Valeria observa todo esto desde la distancia, sin energía para involucrarse directamente, pero consciente de que su sufrimiento se ha convertido en munición en batalla más grande. Parte de ella se siente explotada, usada como símbolo por hombres que probablemente no se preocupan realmente por ella. Pero otra parte reconoce que si su dolor puede prevenir que otras familias sufran lo mismo, quizás no fue completamente en vano. Las reformas finalmente pasan, pero en versión tan diluida que pierden mucho de su poder. Los testimonios de esclavos torturados son desalentados, pero no prohibidos. Los acusados tienen derecho teórico a enfrentar acusadores, pero con tantas excepciones que es prácticamente sin sentido. El comercio discriminatorio es reprensible, pero no ilegal. Es compromiso típicamente romano. Cambia todo superficialmente mientras mantiene estructuras de poder fundamentalmente intactas. Pero hay una victoria concreta. El Senado vota por rehabilitar póstumamente a Marco Valerio Voluso. No admiten que las acusaciones originales fueron falsas. Esa admisión sería demasiado peligrosa, pero decretan que, en interés de la armonía civil, el nombre de Marco será restaurado a los registros honorables. Sus hijos podrán usar el nombre Valerio sin mancha. Sus propiedades confiscadas serán devueltas a su viuda y se le permitirá funeral apropiado en suelo romano, aunque su cuerpo permanezca en Marsella. Cuando Valeria recibe la noticia, no siente triunfo ni alegría, solo cansancio profundo y amargo. Han pasado 7 años desde que comenzó el asedio contra su familia. Marco ha estado muerto 4 años. Sus hijos han crecido sin padre, ella ha envejecido décadas, su salud está destruida permanentemente. Y ahora, con trazo de pluma, el Senado declara que todo está perdonado, que el honor está restaurado, como si los últimos 7 años pudieran borrarse con decreto oficial. ¿Esto es justicia?, le pregunta a Tito Quintio cuando él viene a informarle personalmente sobre el decreto. El pontífice, quien se ha convertido en algo parecido a aliado en estos años, suspira profundamente. No, admite, esto es lo más cercano a justicia que Roma puede ofrecer. En república imperfecta, manejada por hombres imperfectos, a veces lo mejor que podemos esperar es reconocimiento pequeño de que se cometió mal. Valeria usa los fondos restaurados para establecer casa modesta pero digna. No recupera la villa original, que fue vendida y revendida varias veces, pero compra propiedad pequeña donde puede vivir con sus 2 hijos menores. Marco Jr., ahora casi adulto, elige permanecer con su abuelo. La separación entre él y su madre permanente. Valeria acepta esta pérdida con resignación cansada. No puede forzar a su hijo a amarla, no después de todo lo que ha vivido. Los últimos años de Valeria son tranquilos y melancólicos. Su salud continúa deteriorándose. Los años de malnutrición han dañado permanentemente su sistema digestivo.
El trauma psicológico se ha manifestado en temblores constantes y episodios de ansiedad paralizante, pero también hay momentos de paz. Jardina, algo que nunca tuvo tiempo de hacer en su juventud. Enseña a Lucio y Publio historia y filosofía, tratando de darles educación que su padre habría querido que tuvieran. Vorazmente acumulando colección modesta de rollos griegos y romanos. Una tarde, mientras lee a Homero en su jardín, una joven mujer la visita. Es desconocida para Valeria, pero se identifica como esposa de un senador menor. «He venido», explica nerviosamente, «porque mi esposo está siendo atacado de la misma forma que atacaron a su esposo. Los rumores han comenzado, el aislamiento social está iniciando. Vi lo que le hicieron a usted y no quiero terminar así. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo sobrevivo?» Valeria mira a esta mujer joven y ve su propio reflejo de hace 7 años, asustada, confundida, sin preparación para la brutalidad del juego político romano. Quiere decirle que no hay forma de ganar, que el sistema está diseñado para destruir a cualquiera que lo desafíe, que debería tomar a sus hijos y huir de Roma mientras todavía pueda. Pero en cambio, le dice algo diferente. «Sobrevives documentando todo», dice Valeria lentamente, pensando mientras habla. «Cada rumor, cada comerciante que te niega servicio, cada persona que te excluye de eventos. Mantienes registro meticuloso porque tu única arma es la verdad, y la verdad necesita evidencia. Sobrevives no aislándote, sino construyendo alianzas con otras mujeres, con plebeyos, con cualquiera que esté fuera del círculo de poder patricio. Y sobrevives, sobre todo negándote a desaparecer calladamente, porque eso es lo que ellos quieren, tu silencio. No se los des». La mujer joven toma notas, hace preguntas, y cuando finalmente se va, agradece a Valeria con lágrimas en los ojos. Valeria se da cuenta de que esto es lo que queda de su vida, transmitir lecciones aprendidas en agonía a la siguiente generación de víctimas. Es legado amargo, pero es legado. Con el tiempo, otras mujeres vienen. La casa de Valeria se convierte en refugio extraño, donde esposas de hombres políticamente vulnerables vienen a buscar consejo y solidaridad. Desarrollan lo que solo puede describirse como red de apoyo primitiva, compartiendo información sobre qué familias están orquestando qué ataques, advirtiendo unas a otras sobre peligros inminentes, ocasionalmente incluso interviniendo colectivamente cuando una de ellas está en crisis. No es poderoso, no cambia las estructuras fundamentales de Roma, pero es algo, pequeña grieta en el monolito del poder patricio masculino. Valeria, sin pretenderlo, ha sembrado semillas de lo que siglos después se reconocerá como primer movimiento de solidaridad femenina en Roma. El año 500 a.C., Valeria tiene 40 años pero parece 60. Su cuerpo está consumido por años de privación y estrés. Desarrolla tos crónica que los curanderos no pueden tratar efectivamente. Lucio y Publio, ahora adolescentes, la cuidan con dedicación que rompe su corazón. Han sacrificado su juventud para sostenerla, y ella se odia por ello. Una noche de invierno, después de ataque de tos particularmente severo, Valeria reúne a sus 2 hijos y les habla sobre su padre. Les cuenta historias que no habían compartido antes, memorias de cuando Marco era joven y lleno de ideales, antes de que Roma lo triturara. Les habla de su cortejo, de su boda, de los primeros años de su matrimonio cuando todo parecía posible. Quiere que sepan que su padre fue más que la tragedia que definió sus vidas, que fue hombre completo, con sueños y risas y amor. ¿Crees que valió la pena?, pregunta Lucio de repente. Todo lo que sufrieron, todo lo que perdieron, ¿valió la pena que padre defendiera esas reformas? Es pregunta que Valeria se ha hecho 1000 veces y finalmente tiene respuesta. No sé si valió la pena, dice honestamente, pero sé que tu padre no podía ser otro que quien era. No podía quedarse callado ante la injusticia, no podía ignorar el sufrimiento de la plebe solo para mantener su posición.
Eso lo habría destruido tan seguramente como lo destruyó el exilio, solo que más lentamente y desde adentro. Al menos murió siendo él mismo. Hay peor destino. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Valeria muere en la primavera de 499 a.C., a los 41 años. La causa oficial es enfermedad respiratoria, pero realmente muere de agotamiento acumulado de década de trauma. Sus últimas palabras son para Lucio y Publio. No desperdicien sus vidas en venganza. Vivan, amen, sean mejores que los hombres que nos hicieron esto. Esa es la verdadera victoria. Su funeral es asunto modesto. No hay multitudes de dolientes patricios, no hay procesión elaborada por el foro, pero está lleno de gente de todos modos, decenas de mujeres que vinieron a su casa buscando consejo, plebeyos que admiraron su resistencia, unos pocos senadores jóvenes que ven en su historia advertencia sobre los peligros de poder sin restricciones. Tito Quintio pronuncia elogio que, sin nombrar nombres específicos, hace claro que Valeria fue asesinada tan seguramente como si la hubieran apuñalado. Marco Jr. no asiste al funeral. Es golpe final para Lucio y Publio, quienes nunca perdonarán a su hermano mayor por esta traición. La familia Valeria, que Valeria luchó tan desesperadamente por preservar, permanece fracturada, quizás irreparablemente. Pero ¿qué pasa con los arquitectos de la destrucción de Valeria? ¿Enfrentaron alguna consecuencia? La respuesta es ambigua y frustrante. Los Claudios continuaron siendo familia dominante en Roma durante siglos. Apio Claudio Ciego, descendiente directo del hombre cuyo nombre fue usado en los rumores contra Valeria, eventualmente se convirtió en uno de los estadistas más celebrados de Roma. La familia Cornelia produjo generales y cónsules. Los Fabios dieron su nombre a una de las estrategias militares más famosas de la historia. Ninguno de estos hombres fue castigado por su rol en la destrucción de la familia Valeria. Ninguno tuvo que rendir cuentas. Vivieron vidas largas, prósperas, fueron honrados en su muerte y recordados como padres fundadores de la República. La historia, escrita por y para los poderosos, los absolvió completamente. Pero hay otro tipo de legado, menos visible pero más duradero. Las reformas legales, que fueron inspiradas parcialmente por el caso de Valeria, aunque diluidas, establecieron precedentes. El concepto de que incluso los patricios deben estar sujetos a alguna forma de ley, que el poder absoluto puede ser cuestionado, que las víctimas merecen ser escuchadas. Estas ideas, radicales en 500 a.C., eventualmente se convirtieron en fundamentos de la jurisprudencia romana. Siglos después, cuando juristas romanos codificaron leyes sobre calumnia, testimonio de esclavos y derechos familiares, algunos citaron casos históricos como advertencia. Aunque el nombre de Valeria rara vez aparece en estos textos legales, los principios por los cuales sufrió lentamente se entretejieron en el sistema legal que eventualmente se extendió por todo el Imperio Romano y más allá. Lucio Valerio, el segundo hijo de Valeria, se convirtió en tribuno de la plebe y pasó su carrera defendiendo reformas legales. Nunca tuvo éxito espectacular, pero cada victoria pequeña, cada protección marginal para los acusados, cada restricción al poder arbitrario de los patricios, fue construida sobre la memoria de lo que le sucedió a su familia. Cuando murió a los 50 años, había logrado codificar protección que, aunque imperfecta, hizo más difícil para las futuras generaciones de oligarcas destruir completamente a sus enemigos. Publio Valerio, el hijo menor, tomó camino diferente. Se convirtió en historiador y escribió tratado detallado sobre los peligros de la facción en la República. Aunque el texto completo se perdió, fragmentos sobreviven en citas de autores posteriores. En uno de estos fragmentos escribe:
Mi madre soportó más que cualquier soldado en batalla, y sin embargo, Roma no le dio medalla, no le ofreció triunfo. Esto es porque no reconocemos como heroísmo el tipo de coraje que se requiere simplemente para continuar viviendo cuando todo ha sido quitado. Pero ese coraje es, quizás, el más grande de todos. ¿Qué nos dice la historia de Valeria sobre Roma y sobre nosotros? Nos muestra que la tortura más efectiva no deja marcas visibles, que se puede destruir completamente a alguien sin violar ninguna ley escrita, que los sistemas de poder desarrollan métodos sofisticados de control que son casi imposibles de resistir individualmente. Pero también nos muestra que la resistencia es posible, que mantener la dignidad y la verdad frente a destrucción sistemática es forma de victoria, incluso cuando no cambia el resultado inmediato. La Roma antigua es frecuentemente romantizada como civilización de ley y orden, de honor patricio y virtud republicana. Pero la historia de Valeria nos recuerda que estas estructuras también fueron herramientas de opresión, que detrás de la fachada marmórea había personas reales sufriendo de formas que los registros oficiales nunca capturaron. Su historia sobrevivió no porque los historiadores oficiales la consideraron importante, sino porque las personas ordinarias, especialmente mujeres, transmitieron su memoria como advertencia y como inspiración. En los siglos después de su muerte, el nombre Valeria se convirtió en epíteto entre ciertas mujeres romanas. Llamar a alguien Valeria significaba reconocer su coraje ante la persecución, su negativa a ser silenciada, su determinación de sobrevivir a pesar de todo. No era cumplido que las mujeres patricias usaban abiertamente, eso sería demasiado peligroso, pero en círculos privados, en conversaciones entre mujeres lejos de los oídos de sus esposos y padres, el nombre vivió. La gran ironía de la historia de Valeria es que los hombres que la destruyeron buscaban silenciarla completamente, borrarla de la historia como si nunca hubiera existido. Y en los registros oficiales, en gran medida lograron precisamente eso. No hay mención de ella en las historias de Livio, no aparece en los anales de Tácito, ningún poeta la inmortalizó en verso épico. Para la posteridad oficial, Valeria no existió. Pero la historia tiene forma de filtrarse a través de grietas. Fragmentos de su testimonio ante el Colegio de Pontífices sobrevivieron en archivos del templo. Las mujeres que la conocieron contaron historias a sus hijas que las contaron a las suyas. Plebeyos que presenciaron su desafío en el foro transmitieron la historia oralmente. Y lentamente, a través de cientos de pequeñas transmisiones, la verdad persistió, donde los registros oficiales fallaron. En el siglo III d.C., un historiador cristiano escribiendo sobre las virtudes de las mártires femeninas mencionó brevemente a cierta Valeria en los primeros días de la República, quien soportó tortura invisible por su fidelidad a su esposo. Es una de las pocas referencias textuales supervivientes y está filtrada a través de lente cristiana que Valeria nunca habría reconocido. Pero confirma que su historia, de alguna forma, sobrevivió 3 siglos. ¿Cuántas otras Valerias hubo en Roma? ¿Cuántas mujeres sufrieron destrucción similar cuyos nombres nunca fueron registrados, cuyos testimonios nunca fueron preservados, cuyas historias se perdieron completamente? El hecho mismo de que conozcamos la historia de Valeria, aunque fragmentariamente, sugiere que fue excepción. Probablemente hubo docenas, quizás cientos de mujeres en Roma que experimentaron versiones de lo que ella experimentó, pero carecían de los recursos, las conexiones o la pura obstinación para hacer que sus voces fueran escuchadas. Esta es quizás la lección más importante de la historia de Valeria, que lo que conocemos como historia es solo fracción minúscula de lo que realmente sucedió. Que por cada víctima nombrada de injusticia histórica hay miles cuyos sufrimientos fueron igualmente reales, pero completamente no documentados.
y que nuestro deber como estudiantes de historia no es solo catalogar lo que se registró, sino reconocer constantemente lo que falta, cuestionar quién tuvo el poder de decidir qué memorias sobrevivirían y cuáles serían borradas. En el Foro Moderno, donde una vez el Senado romano deliberó sobre el destino de hombres como Marco Valerio, turistas caminan sobre piedras antiguas sin saber las tragedias que se desarrollaron allí. Guías turísticas hablan sobre templos, arcos triunfales, batallas famosas. Rara vez mencionan a las mujeres que vivieron en la sombra de estas estructuras, cuyas vidas fueron aplastadas por las mismas fuerzas que construyeron el imperio más grande del mundo antiguo. Pero si escuchas con atención, si prestas atención no a los monumentos grandiosos, sino a los espacios entre ellos, puedes casi escuchar los ecos. Una mujer parada en las puertas de la ciudad, viendo a su esposo caminar hacia el exilio. Un niño gritando en el foro que su madre se está muriendo. El sonido de una mandíbula rompiéndose en callejón vacío. El silencio de una madre cuya hija ha sido enviada a casa de enemigos. Estos ecos no están inscritos en mármol, no están celebrados en verso, pero son tan parte de la historia de Roma como cualquier batalla o conquista. Valeria murió creyendo que su sufrimiento no había servido propósito más grande, que había sido simplemente víctima de poder sin restricciones y que su muerte cambiaría nada fundamental en Roma. En el corto plazo, tenía razón. Pero en el largo arco de la historia, su resistencia contribuyó a cambios lentos, casi imperceptibles, en cómo Roma pensaba sobre justicia, poder y los derechos de los acusados. Las reformas legales, que eventualmente limitaron algunas de las prácticas más abusivas del Senado, fueron construidas sobre casos como el de ella. Los juristas que codificaron protecciones contra testimonio forzado lo hicieron conscientes de cómo tales testimonios habían sido usados para destruir inocentes. Los filósofos estoicos que más tarde argumentaron por dignidad inherente de todos los humanos, independiente de estatus social, estaban respondiendo a cultura que había tratado a personas como Valeria como herramientas desechables en juegos políticos. No fue solo su sufrimiento lo que importó, fue su negativa a desaparecer calladamente. Al documentar su testimonio, al nombrar a sus perseguidores, al negarse a aceptar la narrativa de que ella merecía su destino, forzó a al menos algunos romanos a confrontar las contradicciones entre sus ideales republicanos declarados y sus prácticas oligárquicas reales. Esa confrontación fue incómoda y la mayoría eligió ignorarla, pero se plantó semilla de duda que eventualmente creció. En el mundo moderno, la historia de Valeria resuena porque reconocemos los patrones. Todavía vemos destrucción sistemática de personas que desafían a los poderosos. Todavía vemos cómo reputaciones pueden ser aniquiladas con rumores, cómo aislamiento social puede usarse como arma, cómo sistemas legales pueden manipularse para producir resultados predeterminados. Las herramientas específicas han cambiado. Redes sociales han reemplazado mercados romanos, medios de comunicación en lugar de chismes senatoriales, pero la dinámica fundamental permanece reconociblemente similar. Y todavía vemos resistencia. Personas que, como Valeria, se niegan a ser silenciadas, incluso cuando toda la estructura de poder se alinea contra ellas. Personas que documentan su persecución, que nombran a sus abusadores, que construyen redes de solidaridad con otros que son igualmente vulnerables. Personas que entienden que la victoria no siempre significa cambiar el sistema inmediatamente, sino a veces simplemente sobrevivir lo suficiente para transmitir la verdad a la siguiente generación. La tumba de Valeria, si alguna vez tuvo una, se perdió hace mucho.
Roma ha sido reconstruida tantas veces que pocas tumbas del período republicano temprano sobreviven. No hay estatua que la conmemore, no hay edificio que lleve su nombre. Para la historia oficial, prácticamente no existió. Pero en otra forma, más duradera, ella persiste. En cada persona que se niega a ser destruida calladamente, en cada víctima que encuentra coraje para decir su verdad, en cada sistema legal que, por imperfecto que sea, reconoce que incluso los poderosos deben estar sujetos a alguna forma de responsabilidad. Valeria no salvó a Roma de sí misma. La República eventualmente colapsó en dictadura de todas formas. La violencia política solo empeoró, y los principios por los cuales sufrió fueron violados repetidamente en los siglos siguientes. Pero ella demostró que la resistencia es posible incluso en circunstancias imposibles, que mantener la dignidad bajo tortura invisible es forma de victoria, que negarse a desaparecer es acto político en sí mismo. Y eso, finalmente, es lo que hace que su historia importe 2500 años después. No porque cambió todo, sino porque mostró que incluso cuando no puedes cambiar nada, todavía puedes elegir cómo respondes, todavía puedes mantener tu humanidad, todavía puedes transmitir la verdad para que otros aprendan de tu ejemplo. La tortura invisible de Valeria fue diseñada para borrarla de la historia. El hecho de que todavía conozcamos su nombre, aunque fragmentariamente, es prueba de que fallaron.